Pero amor, iba a cambiar todo. Que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será Al su finalizar cuna. nuestro mandato, la economía chilena habrá crecido anualmente por encima del promedio y habremos frenado el crecimiento de la deuda pública. Me pueden cobrar la palabra. Migración es diversidad. Migrar, además, es un derecho humano. Chile necesita una nueva ley que lo defienda. Terminar con el PAE y la creación de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Centros de detención ilegal que se está investigando, por cierto, y un caso de tortura. Estimados telepensantes, aquí está su programa para empezar con ánimo, bien informados, con análisis profundo. Cada semana estamos, como siempre, con nuestro querido amigo momio Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, y con nuestro querido Jorge Reyes, que también tiene una tremenda influencia desde su sabiduría en lo que es el único proyecto que de verdad es soberanista, que pretende, por lo tanto, avanzar desde la libertad de Chile ante organismos internacionales hasta la libertad de cada persona de disponer de sus recursos, y todas estas bases y estos principios hoy día calzan muy bien, ¿no es cierto?, en la discusión que estamos observando a propósito del proyecto de reconstrucción del que hablan todos los medios. El resto de los temas desaparecieron, ya no se habla de nada más que de eso, y esta semana hubo varios puntos ahí sobre los cuales empezamos a discutir o a conversar en este programa, y decidimos compartirlo con ustedes. Muy bienvenidos, Juan Antonio y Jorge. Hola Vanessa, ¿cómo están ustedes? A toda la gente que nos está viendo, ¿cómo está Jorge? Aquí siempre disponibles para poder conversar de todos estos temas tan importantes. Hola, hola. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Feliz de conversar todos estos temas porque sigue el río revuelto, pero muy entretenido el tema en general respecto de las expectativas que se pueden venir hacia adelante, porque sobre todo es lo mejor para Chile, si eso es lo que tenemos que pensar. Sí, y pareciera, no sé, Juan Antonio, tú estás bien enterado de todas las chimuchinas internas, porque te toca observar cómo se va moviendo el gobierno con los distintos sectores, y digamos un poco las tensiones que hay al interior. Ustedes saben, o sea, es distinto estar todavía, a propósito de la discusión de este proyecto en el Senado, que ser diputado y haber tomado determinadas decisiones que se tomaron en la semana de parte del Partido Nacional Libertario. Y yo solamente quiero decirles que en mi revisión general de lo que son las columnas de opinión, de la gente más en vista, me quedo con una sensación de que se trató de hacer una interpretación muy torcida y poco real de lo que en definitiva hizo el Partido Nacional Libertario cuando le pateó la mesa, como dijeron, le quitó el mantel al gobierno. Y luego, bueno, por ejemplo, yo siempre veo a Tomás Moschetti, que me parece que hace muy buenos análisis. Siempre todo el mundo tiene sus sesgos, sus intereses, sus agendas, etcétera, pero él terminó diciendo que después de 20 minutos de reunión de Johannes con, no me acuerdo si era Alvarado, alguno de estos ministros, se había resuelto el impasse. Entonces sería interesante saberlo más de primera fuente, Juan Antonio, a ver si nos puedes contar un poco de qué se trató todo esto. Sí, mire, muchas gracias. Bueno, estas reuniones estuvieron principalmente dirigidas a expresar una cuestión muy clara. Nosotros estamos por las ideas que nos ayuden como país a avanzar. ¿Por qué? Porque llevamos 4 años de un gobierno desastroso que con la imagen o con el marketing de ayudar a los trabajadores y de ayudar al medio ambiente y de ser la tumba del neoliberalismo, dejaron la embarrada. Lo que hicieron fue aumentar el desempleo, bajar la recaudación del Estado en materia impositiva, y no por las vías que deseásemos nosotros, sino que por la vía de menor crecimiento, desempleo femenino, los casos de gente muerta en la moneda, en fin. Lo que estas reuniones estuvieron dirigidas a decir: nosotros estamos disponibles para recibir información, hacer propuestas, avanzar con nuestras ideas relacionadas con temas de avanzar en el tema de la eliminación de las contribuciones, de que la rebaja de la tasa corporativa del 27 al 23 ojalá sea más, ir apoyando
todas aquellas ideas que nos permitan desarrollar al país, ¿ya? Hay instituciones externas que nos están mirando, hay una cuestión que siempre yo les comento, cuando ustedes quieren pedir un crédito hipotecario, la tasa de interés que aplica el banco depende mucho de cómo se califica el riesgo del país. Entonces, cuando tú tienes un país muy desordenado, tu clasificación de riesgo aumenta, por lo tanto, para el banco es mucho más caro prestar plata. Y eso le ha pasado a muchos jóvenes que han estado viendo esa situación. Entonces, el anhelo de orden que necesitamos, de libertad en materia de mercado, es una cuestión que es fundamental para nuestro país. La discusión Ya, pero estuvo el punto es centrada, claro, anda a cuál fue la el tiro discusión y estuvo afloje. centrada, la discusión estuvo centrada en eso. Hay detalles que no les puedo mencionar. Ahí en eso tuvimos un compromiso, pero estábamos alineados en que estamos apoyando eso. No estamos por el tema de la chimuchina del letrero, de que nosotros vamos a conseguir estas cosas para la clase media. Nosotros estamos para actuar con seriedad, ¿ya? Porque si abrimos la puerta a la discusión de un IVA para rebajar IVA en distintos lugares, entonces vamos a abrir la puerta a que se discuta todo. Y esa cuestión nos va a terminar haciendo daño a todos nosotros, tanto como clase política como en la seriedad del Estado. Con el Pero ministro Juan Quirós. Antonio, el gobierno terminó por abrirle la puerta a la rebaja del IVA a los pañales y a ciertos remedios. Entonces, y además se atribuyó, que ahí estaba también un tema, ¿no es cierto?, la idea de mantener los impuestos a la pyme, lograr al menos que no vuelvan a subir al 25, que suban un máximo de 15, según tengo entendido, ojalá mantener el 12,5. Y ahí surgió, digamos, la discusión en que todos los medios se hicieron eco de ella, ¿no? En que la bancada de nuestro partido, el Partido Nacional Libertario, decidió, digamos, quitar el mantel y decirle al gobierno que estaba de alguna manera dándole piso al PDG y un piso que en el fondo al final se termina traduciendo en poder. Porque yo no sé, Jorge, si tú lo ves así, pero hay un trasvasije, digamos, de legitimidad, como yo hoy día me imagino que tuviste, no sé, la entrevista que dio Pamela Giles a Mesa Central, brillante ella. Realmente, a mí me encantaría preguntarle nada más que quiénes son sus nietitos, si es que no serán los de la primera línea, cuáles son, porque cuando parte con ese saludo, a mí se me pone la piel de gallina al tiro, no por miedo, sino que así como, ¿por qué el periodista no le hace una pregunta tan elemental y básica, ¿no? ¿Quiénes son tus nietitos? ¿A quién le estás hablando? Bueno, pero por independencia de eso, ella en el fondo en esa entrevista, que se manejó muy bien y que dio a entender que esto ya, o sea, París está en campaña para ser el próximo presidente y aquí están todos alineados y están logrando un discurso que es bastante potente, diría yo, esto de la clase media, efectivamente, que Juan Antonio tú dices, bueno, no lo vamos a llevar así, pero sí, esta oligarquía de izquierda y de derecha de la que habla Pamela Giles en esa entrevista, que no le importa a la gente, yo diría que ese discurso que es nuestro, es absolutamente nuestro, ¿ok? Ese discurso está pegando fuerte y se está traduciendo en demandas específicas que sí alivian mucho a la gente. O sea, los pañales y los remedios van hacia grupos vulnerables que no están divididos por si se autoperciben de tal manera, que no, o sea, es una realidad. Entonces, ahí se produce yo creo que no sé si involuntaria o no, no sé cómo lo ves, Jorge, de ahí te pregunto también a ti, Juan Antonio, trasvasije de poder y de legitimidad a un grupo que tampoco era necesario prenderles todas las luminarias para que aparecieran siendo quienes al final hacen el gallito, que justamente tú lo comentabas antes de entrar en este programa, Juan Antonio, en una entrevista que se le hace en el reportaje del Mercurio, que termina siendo como el interlocutor válido frente al gobierno, con el cual el gobierno está negociando tú a tú, y con eso evidentemente que los está levantando. Yo creo que hay gente buena en el PDG, pero no nos podemos olvidar que Pamela Giles era la vocera de la primera línea y que el señor Parisi tiene harto tejado de vidrio. Entonces, no sé, Jorge, ¿tú cómo lo ves eso? Mira, es que para mí el problema es mucho más de fondo todavía, porque aquí el diagnóstico, claro, es que Chile necesita un cambio estructural. Nosotros necesitamos un cambio de paradigma. Durante los 10 últimos años, y te diría un poco más, desde el primer gobierno de Bachelet
pero intensificado sobre todo en el segundo, nosotros entramos en una fosa negra en que el país se hundió y cambió su paradigma, porque su paradigma era del desarrollo, era del respeto al Estado de Derecho, era de el respeto hacia las inversiones. Chile era respetado internacionalmente, sus reglas eran claras, etcétera. Eso cambió. Entonces, hoy día, si estamos todos de acuerdo que el diagnóstico es que es un cambio de paradigma, ese cambio de paradigma tiene que ser audaz, a mi juicio. Y cuando tú haces un cambio de paradigma, no audaz, como el que yo creo que está haciendo el gobierno, va en el sentido correcto, pero no es audaz, se le van a meter gente oportunista que tiene diagnosticado determinados bolsones de injusticia por culpa de la estructura mala que tiene hoy día nuestra economía y que suena muy justo, ¿no es cierto? El rebaje de los pañales, el rebaje de los remedios, por supuesto. O sea, ¿quién podría negarse a eso? Pero el problema no lo solucionan con un subsidio, se soluciona con el cambio estructural. Entonces, si no apuntamos de verdad a ese cambio estructural con profundidad, nos quedamos cortos y cuando nos quedamos cortos aparecen los oportunistas. A mi juicio, eso es lo que ha ocurrido. Y por eso es que nuestro líder, Johannes, o sea, está tirando las cuerdas a donde tenemos que tirarlas y advertirle al país, mire, si queremos bajar esta montaña, ¿no es cierto? No la podemos bajar con un palito, hay que bajarla de verdad, o sea, tenemos que hacer el andarivel completo, o ahora es el tiempo, y no podemos permitir que se nos suba por irresponsable, oportunista, que viendo una realidad que, vuelvo a decir, es un problema estructural, y por el no cambio estructural, claro, se aprovechan y empiezan estos bolsones de situaciones injustas a manifestarse, que podríamos nombrar esas y muchas más. Pero si hacemos el cambio estructural, eso se acaba. Eso se acaba. Entonces, es ahora cuando nuestro partido, nuestro sector y nuestro líder está tirando las cuerdas y ojalá que la gente entienda. Porque, por ejemplo, yo ponía varios ejemplos, tengo varios para decir del proyecto que a mí me parecen raro, porque dicen, mire, vamos a entregar invariabilidad tributaria a los proyectos internacionales que sean de 50 millones de dólares para arriba. Oiga, los proyectos de 50 millones de dólares para arriba ya son relevantes, son extraordinarios, son fantásticos, pero hay miles de proyectos, muchos más, y podemos captar mucho más dinero del extranjero si rebajamos eso. ¿Por qué tiene que haber un límite? ¿Por qué no les damos seguridad tributaria a toda inversión extranjera que venga con reglas claras y por 25 años, por supuesto, de 2 millones de dólares, de 3 millones, si las necesitamos todas? Tenemos que hacer el cambio, tenemos que ser el distinto en el vecindario. Entonces, nuestra estructura es la que tiene que cambiar. No quiero monopolizar esto porque me encantaría escucharlo a ustedes, pero, por ejemplo, en el tema medioambiental, si nosotros sabemos que el tema medioambiental es un invento de la izquierda, estemos claros, o sea, si ahora vamos a entrar en el tema permisología, entremos con profundidad. Nosotros no podemos seguir con las vías que tenemos ahora para explicar. En el sistema medioambiental hay declaraciones de impacto ambiental y hay estudios de impacto ambiental. Las declaraciones de impacto ambiental cuando se crearon eran eso, o sea, yo declaro que mi proyecto, por ejemplo, no produce efecto, pero hoy día me lo cuestionan, me piden esto otro, me piden de aquí, me piden de allá. O sea, eso se ha transformado en una burocracia que transformó las declaraciones en estudios. Eso es lo que tenemos que abordar, eso es lo que se tiene que acabar. Y en eso nuestro sector y particularmente nuestro partido, o sea, tiene todas las fórmulas para terminar con eso. Eso es lo que Ahora, yo... la pregunta es, y voy a ir a lo político, no me voy a ir tanto al fondo, sino que a lo político estrictamente, como ven ustedes el mapa. Porque, claro, nosotros queremos, obviamente, ese cambio de paradigma. Los países que salen adelante no están cambiando sus leyes tributarias cada 5 años, cada gobierno nuevo que llega, etcétera. O sea, usted no puede seguir siendo así, es así de simple, ¿no? Pero la pregunta entonces, porque mi querido Juan Antonio, que siempre hablaba de la transderecha, etcétera, y que uno ve, que uno vio cómo saltó Schalper con el tema de la gratuidad, con esto, con lo otro, que son temas menores, prácticamente es como levantar banderas de propaganda, ¿no? O sea, era gratuidad para los mayores de 30, que
sea, ¿cuánta gente será eso? También era un tema menor a discutir. El gobierno no sé por qué se mete en esa camisa siete varas. O sea, ¿cuánto vas a reducir tu gasto fiscal con eso, digamos? Le Claro. quitas la oportunidad a una persona que quizás una mamá que tuvo tres niños y que después de los tres... O sea, ya, pero con independencia de eso, lo que uno ve en ciertas actitudes de Chile Vamos hasta el día de hoy, porque uno dice, hoy día, al parecer, por lo que dicen los medios de prensa, el gobierno cuenta con todos los votos necesarios para aprobar este megaproyecto, digamos, Claro, ¿no? claro. Pero la pregunta es, si nosotros fuésemos con Jorge, con Johannes, y como somos libertarios, a plantear este cambio de paradigma, pero ya, como dice Jorge, o sea, a ver, una vez colorado y no 100.000 veces amarillo, porque tú Sí, dejas el espacio para que desde afuera te empiecen a comer, ¿sí? Pero tú para poder hacer ese cambio de paradigma del una vez colorado, tendrías que tener el respaldo de todo ese Chile Vamos, además de, bueno, los libertarios de nuestra propia agenda. Obviamente que lo respaldaríamos, en tanto se mantengan dentro de ese marco, y probablemente algunos PDG, etcétera. ¿Sería suficiente? ¿Tú crees, Juan Antonio, que has visto tanto, Es bueno, que Jorge hacia más allá, todavía, a la transderecha, que un día es está que para hacia un lado, el otro allá. día para otro? ¿Habría piso político para una cosa así? Es que tenemos que producir ese piso político. Si por eso yo te decía, aquí, hacia dónde iban estas conversaciones, van hacia la seriedad para poder producir esos cambios, para poder generar esos apoyos. Una cuestión que es muy importante. Acá el tema de quién se anota los porotos es una cuestión menor. ¿Ya? Si yo digo, mira, yo logré esta cosa con el tema del IVA. Esta es una carrera bien larga. Y acá lo conversábamos con Johannes, esta cuestión no son 100 metros planos, esta cuestión es una maratón. ¿Y dónde se van a notar las cosas? Se van a notar cuando la gente realmente entiende en qué consiste el crédito del empleo. Y realmente cuando en materia comunicacional gobierno también le dé a este punto de que con las rebajas tributarias lo que ayudas es a levantar la economía, ayudas a que la gente que tiene escasos recursos pueda encontrar trabajo. Esta cuestión eh, no se trata de estar beneficiando a los ricos, esta cuestión se trata de reactivar la economía para aquellas personas que no están encontrando pega porque está súper difícil, realmente lo puedan hacer. Va para allá la micro. Esa es la cuestión que nosotros debemos transmitir. Ahora, el tema del crédito al empleo es una cuestión que va a beneficiar directamente a las pymes, porque va para aquellas remuneraciones que están entre el mínimo, entre los 539.000 pesos, hasta los cerca de 870.000 pesos. Todas esas planillas de remuneraciones, el 15% va a ser utilizado como crédito para el PPM que tienen que pagar las empresas y luego si les queda espacio es para el IVA. Nos encantaría que fuera más, nos encantaría que fuera más, pero esas medidas van en la dirección correcta. Ahora, nuevamente, esta cuestión tiene que ser manejada y considerada desde luego por el gobierno. ¿Para qué? Para que esté apoyando a aquellas personas que realmente entendemos lo que quieren hacer. Porque lo más fácil es llegar y decir, esta cuestión la logré yo. Nosotros queremos que a Chile le vaya bien, que a nuestra economía, ojalá que cuando llegue el siguiente gobierno no produzca otra reforma tributaria. Es hacia allá donde tenemos que avanzar. Ese es el desafío para el que está disponible el Partido Nacional Libertario. Pero ahí hay una cosa, Jorge, a ver qué piensas tú que del gobierno, y yo les voy a terminar por sacar la cuña. Eh, sí, pues, porque está bien, si nos podemos ir a los temas de fondo y estamos súper de acuerdo y todo, pero acá tenemos que, una cosa es, la otra cosa es con guitarra, como dicen, ¿no? Y entonces nosotros sabemos muy bien cuál es el marco ideológico, teórico, y no solamente teórico, sino que las consecuencias pragmáticas que genera cambiar las reglas del juego y dejar fijas, digamos, ¿no? De certeza jurídica, ¿ya? Invariabilidad tributaria, toda esta permisología que ha sido usada. Claro, pero uno no ve a un gobierno que esté dando la batalla comunicacional política, que yo le vi de forma muy brillante, insisto, a la Pamela Giles hoy día. O sea, cuando la Pamela Giles se ríe así, dice, ¿y de qué me estás hablando? Si el gobierno pasado fue el que más benefició a los más ricos de los mega ricos, inyectándole al sistema AFP, ¿cuánto eran? 4.000 millones de dólares. Es decir, ¿ellos con qué cara? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros podemos ser los Mateos del curso y podemos en todo querer llevarnos al 7, pero acá esto es política.
Y hay que ser capaz también de decirles, no solamente nos dejaron sin caja, no solamente el déficit fiscal, no solamente el cero crecimiento, no solamente las consecuencias de la nefasta reforma tributaria de Bachelet, que fue un desastre completo, ni tampoco que me vengan a decir, como me dijo bien el programa Diego Ibáñez, que las pymes, las pobres pymes, yo le dije, sí, pero ustedes impulsaban un proyecto de reforma de negociación sindical ramal, o sea, no me acuerdo qué es lo que va primero, que habría destrozado a las pymes. Entonces no me vengan Obvio. a decir ahora que defiendan a las pymes. O sea, esa pelea tenemos que darla. Y es muy importante que uno, cuando entre en estos temas, no solamente se quede con el fondo, sino que también vaya a la forma, porque eso le ayuda a quienes nos ven a poder debatir frente al argumento de aquellos que, por ejemplo, a mí me parece realmente impresionante lo que ha hecho este gobierno en términos de dejarle un espacio de poder gigantesco al PDG para que se transforme en este partido bisagra finalmente, que termina llevándose incluso los réditos que corresponden al gobierno y al trabajo del gobierno. ¿Se entiende? Entonces, Sí, está mal. Este es un juego de poder también, y hay que entender esa lógica. Jorge, ahora, sí, después pero de mi catarsis, no, pero es que a mí me interpretas plenamente lo que tú dices y también yo encontré que era una verdadera bruja la Pamela Giles como se plantea y lo digo, no lo digo en forma peyorativa, sino que lo digo porque es una persona que parece que conoce una ciencia infusa con la cual comunica y aprovecha con una cierta además manifestación de comedia, de show, muy o sea, adecuado con lo que citando a una transmite. prostituta, cita a una Claro, ¿no? prostituta como su Pero bueno, fuente de no, sabiduría. es Ay, que ella, genial. ella tenía un programa, ella tuvo un programa, y en esto lo puedo contar claramente, yo rechacé ir a ese programa porque a mí me invitó de panelista a un programa en el que ella pretendía hacer con estas plumas y todo desde un prostíbulo. Yo lo rechacé porque yo no me iba a prestar para una cosa así, menos utilizar a mujeres que estaban en una condición de esa como para salir en un programa de televisión, a mí no me pareció. Pero estaba yo invitado y Carlos Larraín en esa época, me acuerdo, y Carlos tampoco también lo rechazó, pero ella vive un mundo o sea, ella sabe cómo plantear el espectáculo y la Muy bien, comunicación sí. política de una manera fantástica, monstruosa, te diría yo. Pero, ¿por qué ocurre eso? Es que aquí es donde tenemos que estar. Yo creo que eso ocurre porque aquí nosotros y la derecha, no nosotros, sino que la derecha, esa derecha de la cual nosotros ya no formamos parte, sino nosotros estamos en la parte libertaria, estamos tirando justamente para este otro lado, ha permitido que siga esta idea de la negociación, de los espacios en los cuales tiene que llegar a acuerdo, porque sin el acuerdo no va a haber, o sea, toda esta cosa que nos presenta, ellos creen que siguen con la concertación de los años 90. Y resulta que no se dan cuenta que doña Michelle Bachelet metió al Partido Comunista hace mucho tiempo con otras tácticas y doña Pamela Giles viene de ese mundo. Ah, no, porque en un minuto le pregunta Iván Valenzuela, usted es una mujer de izquierda, y ella se indigna y le dice, ¿cuándo he dicho yo eso? O sea, Pero lo si era militante interpela, del Partido Comunista, ¿cómo no le o respondió sea, eso? entiéndeme, no solo eso, sino Era que del Frente lo Patriótico Manuel hizo con un, Rodríguez. con, con un activista del Frente Manuel Rodríguez, o sea, ella es una persona sumamente de izquierda, no de izquierda, sumamente de izquierda, y su formación está ahí. Y ella sabe este sentido de espectáculo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se ríe de la derecha tradicional, que lo que entiende es que todavía vive en los años 90 cuando cree que tiene que negociar en circunstancias que no es así. El paradigma hoy día es cambiarlo porque si no, Chile perece. Si hay que entenderlo así. O sea, si José Antonio Caz cree que lo eligieron para llegar a negociar con la izquierda, está muy equivocado porque la izquierda se lo va a tragar como se lo está tragando el PDG. Hoy día el PDG es un vehículo que lo va a utilizar doña Pamela Giles y sus secuaces para coaptarlo y llegar a estos bolsones y manifestar que ellos, para que el próximo presidente sea el señor Parisi, que yo creo que sería espantoso, digamos. Porque aquí lo que tenemos que entender es que si no cambiamos el paradigma de revolucionario para los efectos del crecimiento que Chile necesita, estamos sonados. Mira, un ejemplo concreto, Irlanda. En los mismos años en que Chile se hundía con la señora Bachelet, Irlanda hacía ese cambio de paradigma y hoy día tiene
un ingreso per cápita sobre los 100 euros, porque atrajeron todas esas inversiones, porque 100.000. incorporaron las reglas claras, porque bajaron el nivel impositivo, porque permitieron que la libertad entrara, porque racionalizaron el Estado, porque dejaron exactamente los programas que tenían que estar en el área social, pero que no los abultaron con burocracia y con amiguismo y con corrupción finalmente. Ese es el problema que lo tenemos que entender. Entonces, no hay que tenerle miedo. Aquí no son los tiempos de la negociación, son los tiempos de saber comunicar exactamente el proyecto que a Chile lo va a hacer grande. Ese es el punto. Bueno, y ahí, Juan Antonio, no sé cómo lo has visto tú, pero Johannes ha mencionado varias veces que a él le gustaría ver cuáles van a ser los recortes que se van a hacer al Estado para poder paliar la menor recaudación inicial que implican varios de estos proyectos, además de la inversión, digamos. Y yo volví a revisar el dato que me parece que es insólito, que en bonos y aguinaldos, gente que trabaja para el Estado con en promedio un 30% más de sueldo para el mismo cargo en el mercado, digamos, el mercado ganaría 30% menos de sueldo, o sea, gana un tercio más trabajando en el Estado, que no puede ser Con despedido, una seguridad en el empleo espantosa, claro. que tienen todo, digamos, o sea, esa es la verdadera desigualdad, esa es. Y que se gaste el Estado de Chile al año, al menos el año 2025, 1.500 millones de dólares. O sea, pensemos que este proyecto que está presentando el gobierno, se calcula que el costo entre 2.800, 2.500 por ahí. Pongámosle 3.000 millones de dólares. O sea, solo en bonos y aguinaldos. El La millón de mitad. personas, no sé si el millón se calcula, no sé si se calcula con contrato o también con boleta, pero al menos los que trabajan para el Estado, me imagino que con contratos solo en aguinaldos y en metas de cumplimiento que jamás se cumplieron, al menos por una parte importante, así lo vemos con la deficiencia de la provisión de los servicios y del funcionamiento de los planes sociales, etcétera, se llevan la mitad de lo que cuesta el proyecto entero Pero de si José mira, Antonio Cast. Entonces, Juan una Antonio, no se cuestión le puede que, pedir que se ingrese ese artículo que diga, desde este año en adelante, se suprimen todos los bonos, aguinaldos, etcétera, si ellos ya tienen una situación que es absolutamente privilegiada respecto del resto de los chilenos. ya mira, considera eso. Y esto a propósito de los intercambios epistolares que se dieron en el Mercurio, a propósito de un autor que se le ocurría decir que por la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores se iba a estar celebrando con whisky, con coñac. Nosotros enviamos una carta que el Mercurio no nos publicó, pero sí intervinieron Axel Kaiser y Gerardo Varela, ridiculizando desde luego estas intervenciones. Pero ¿por qué te cito esto? Porque nosotros en esa carta estábamos señalando que el mismo ministro Quirós en agosto del 2024 había levantado una columna y ahí él señalaba, la tengo acá, que se destinaban, revelaba cómo se destinaban 5.700 millones de pesos, 5,7 millones de dólares a programas en materia de cultura. Esto, y la columna comenzaba con un grupo que se llamaba Guerrilla Marica. ¿Ya? Entonces, dentro de estos fondos estaban destinados a resolver la baja profesionalización de los agentes culturales vinculados al campo de la música nacional mediante la entrega de financiamiento. Y eso además, imagínense, 5.700 millones de pesos tenía que ser administrado. ¿Cuánto costaba la administración? 450 millones de pesos. Entonces, uno dice, oye, los bonos que se están dando, sí. Pero cuando tenemos un Estado que administra más de 85.000 millones de dólares en distintas cosas, claro que se puede meter mano. Y eso es lo que nosotros hemos estado planteando también. Tenemos que atacar esas cosas. En esta columna, el ministro de Hacienda hablaba de que eran más de 42.600 millones de pesos que había que ponerles ojo, ya 42.600 millones de dólares, perdón, ya 42.600 millones de dólares, prácticamente la mitad del presupuesto. Es decir, hay de dónde apretar. Claro, entonces, ¿por qué vuelvo al punto? Cuando se hablaba de las contribuciones, las municipalidades reclamando. ¿Por qué? Porque el Fondo Común Municipal, perdón.
Pero si vamos a seguir conculcando el derecho de propiedad, sacándole la plata a la gente respecto de aquellas cosas que ya son dueños, teniendo este desorden, es absolutamente impresentable. Es impresentable. O sea, se puede avanzar, desde luego que se puede avanzar. Y para eso necesitamos políticos que estén apoyando, no simplemente para levantar una banderita para decir que rebajaron el IVA, cuando podemos atacar directamente esta cuestión. Y puede hacer la vida mucho más fácil de todos los chilenos. Sí, pues lo sabemos, No, perdón, Jorge. y mira, y piensa tú los municipios, un solo dato nomás, los municipios alegando porque se les va a bajar el Fondo Común Municipal, sin embargo, no se hacen cargo de una información que salió esta semana, si no me equivoco, de la Contraloría, en que decía que ellos habían tenido, todos los municipios en Chile habían tenido mucho más gasto en festividades, en fiestas y en actividades de esa naturaleza que en el gasto social. Entonces, si ellos están alegando de que se les va a disminuir supuestamente, ¿no es cierto?, el Fondo Común Municipal, lo primero, antes de disminuir o de aumentar o de nada, es revisar el gasto y cómo lo están haciendo. Porque si tenemos que gastan más del doble en fiestas y en pasarlo bien, en vez de en la ayuda que tienen que realizar o en su actividad de servicio público que tienen que realizar con la población directamente como servicio directo a la población, o el servicio más directo hoy día que hay hacia la población es el municipio. Entonces, ¿en qué estamos, po? No, Claro, sí, sí. ahí tenéis la celebración, pues el whisky y el coñac y todas esas cosas están Bueno, en Ahí la está, municipalidad. ahí Entonces, está. preguntémosle a los ciudadanos, ¿prefieren que sigamos sacando la plata de las contribuciones, de las cosas que usted ya es dueño, para financiar esas cosas de la municipalidad, o hagamos lo que siempre se dice? Bueno, arrégleselas con lo que tiene. Bueno, arrégleselas para que la plata siga siendo de los chilenos, no para el carrete municipal. No, y aquí hay otra cosa también. O sea, los avalúos fiscales tienen que parar. Es que está todo desbocado. Sí, la verdad es que aquí está todo desbocado. Por eso tiene tanto sentido lo que decía Jorge al principio. Acá lo que hay que hacer es un cambio de paradigma radical. Si no tienes el piso, como dice Juan Antonio, construir el piso, que no te queda otra. Si al final, y efectivamente necesitas a gente que tenga la capacidad de comunicar. Johannes es un muy buen comunicador, por supuesto, que tenga esa capacidad de explicar y que también sea entretenido, porque él también siempre de repente mete una broma o te da un ejemplo, usa una metáfora, y todo eso va enriqueciendo la capacidad, no solamente, o sea, no solamente el mensaje, sino que ayuda a recibir el mensaje, ¿sí? Cuando uno se puede poner muy serio, muy técnico, pero ya sabemos que a esa fórmula ya le ganó Atria, le ganó Alfredo Yoniant, le ganó Peña, a todas esas fórmulas ya le ganaron hace rato. Si la gente de Libertad de Desarrollo, que son técnicamente personas muy responsables, que trabajan muy bien, muchos temas y qué sé yo, a la hora de comunicar, la gente, como me decía Clemente, mi hijo del medio, me decía, mamá, la gente no se va a acordar de lo que tú les dijiste, se va a acordar de cómo los hiciste sentir. Entonces, si mm, tú partes, claro, tú le puedes decir a alguien la gran verdad de la vida de una muy buena manera, o lo puedes decir de forma despectiva, y la persona se va a quedar con lo que sintió, no se va a acordar ni de lo que le dijiste. Entonces, en así. política hay que tener mucho ojo con esto, y también, y de todas maneras, yo le digo, a mí me parece, porque al menos en la prensa se llevó hasta así, como que de alguna manera nosotros los libertarios nos hubiésemos sentido ninguneados por el gobierno, y que esa atención el gobierno la habría puesto en gente más díscola que estarían reunidos bajo el paraguas del PDG y ellos habrían aprovechado de ser un gallito que nosotros no habríamos hecho porque efectivamente todo este ideario va en la línea de lo que nosotros queremos. El punto, como dice Jorge, es, bueno, ¿hasta dónde vamos a estirar? O sea, esto de ser ancla y como dice Johannes y rienda creo que es que Huáscar, dice, y ancla y huasca, huáscar. ya, algo con el caballo era. Claro, hasta dónde tú puedes pegar la huasca también, porque yo, por ejemplo, le diría a la gente, señores, la mitad de este plan se lo llevan en bonos y aguinaldos personas que tienen su trabajo fijo y seguro en el Estado. ¿Le parece razonable? Listo, decreto, no se paga ni un bono y ni un aguinaldo más. Tengo financiado la mitad, no tengo que ni siquiera tocar los programas sociales, porque además meterte
Yo sé que hay que hacerlo, pero yo necesito caja ahora, obvio. ahora. Y que tú aumentes los cupos para renuncia voluntaria a trabajo en el Estado de 2.800 a 6.000, no resuelve absolutamente nada. Es realmente un maquillaje, es una cosa sobre la cual ni siquiera vale la pena discutir. O sea, auméntame por lo menos a los 94.000 que contrató Gabriel Boric. Porque esos son operadores políticos que por dentro están Total. haciendo otro trabajo. Lo que nosotros no entendemos es que esa gente no está solamente en la fiestecita y tomándose el coñac y el whisky y gastándose la plata de los contribuyentes. Esa gente está tejiendo redes, está construyendo lealtades y se está preparando. La izquierda siempre se está preparando para cuando están las condiciones materiales propicias para dar tu golpe de cátedra. Siempre. Entonces esos 94.000 nuevos, no digo que todos, pero una gran mayoría sin duda, ¿en qué están trabajando? ¿A qué se dedican? Claro, porque el mismo Mochetti lo ha dicho muchas veces, nadie sabe dónde fueron contratados, en qué están. Bueno, el departamento de género en el Ministerio de Minería, ¿cuánto creo que No, costó? 5.000 millones de increíble. pesos, una cosa así. Entonces, claro, es una manera de destruir la capacidad del Estado de dar respuesta a las demandas ciudadanas. Con eso tú deslegitimas el orden existente, le pegas el golpe a la superestructura, diciéndolo en términos de los zurdos, y puedes cambiar todo el paradigma, puedes cambiar el eje, porque tú haces que las cosas no funcionen, tú trabas todo. Claro. Entonces ese es el tema. Y por eso es tan importante, quiero que transmitir esta idea, al menos yo estudié mi magíster de ciencia política en la Chile y me dediqué a estudiar el ladrillo, ¿ya? El programa de reconstrucción, uno diría, y de desarrollo económico, que se había hecho inicialmente por un grupo de economistas para un eventual segundo gobierno de Jorge Alessandri y que finalmente hace propio el gobierno militar. Bueno, yo estudié mucho lo que es en el fondo la macroeconomía, el funcionamiento, etcétera. Y tú te das cuenta, la manera en que desmantelaron y destruyeron todo es exactamente lo mismo que han venido haciendo ahora. Tienes un Estado que es tan gigantesco, la gente tan empobrecida, que al final se quiebra el mismo, y además meterle ahora el millón, ¿cuántos son? ¿Un millón de inmigrantes ilegales? Siempre Claro. que son tantas las cifras que hay que manejar y ese no es mi fuerte, evidentemente. Entonces, de verdad, la implosión que tenemos por debajo de este espejismo de oasis, como lo veía también Sebastián Piñera hoy día, es tal que por eso el énfasis en la comunicación. O sea, cuando Piñera dijo vamos a sacar grasa del Estado, yo dije, son unos mamertos, palurdos y garnápidos. Tú no te puedes referir a seres humanos como grasa del Estado. Tú puedes decir, hay gente que no está trabajando, que no está cumpliendo, hay gente que está de sobra en el Estado, que necesitamos en el mercado, los vamos a ayudar para que, digamos, reingresen al mercado y tener un Estado más chico. Entonces, esos detalles de cómo se comunica, yo no lo voy a no voy a pedirle a un ministro de Hacienda que lo haga al modo que la gran mayoría le gustaría, pero sí se puede hacer mucho mejor y para eso hay que estar atento a cuáles son las jugadas de los demás. O sea, entendamos que el poroto que se llevó el señor Paricio hoy día a través de estas negociaciones, que lo llevan a estar en portada en el Mercurio y en el cuerpo reportaje, etcétera, es algo que cohesiona muchísimo a los miembros del PDG, porque finalmente están viendo que ahí es donde está el camino para llegar realmente al poder. Y yo no tengo nada en contra de los miembros del PDG. El punto es que hemos visto que hay de todo. Y como hay de todo, bueno, hay algunos que son más cercanos y que uno considera que van por el bien de Chile, y otros mucho más ideológicos y que no tendrían ningún problema en llevar las aguas para el molino de la extrema izquierda si así fuese necesario, como en su minuto lo hizo la misma Pamela Giles en medio del 18 de octubre. A mí lo que me preocupa más de la gente del PDG es la ausencia de un proyecto político coherente y verdadero. Y solamente el vivir de eslogan en que yo me aprovecho de esa ausencia o falencia hoy día en el gobierno. ¿Te fijas? O sea, el gobierno entra con una reforma que no la sabe comunicar, que no la sabe, y ellos entraron por los flancos, por donde podían entrar, y se hicieron de la reforma hoy día. Ellos son los protagonistas de la reforma y ellos la van a
van a autorizar a a que Chile crezca, pero que crezca con esta equidad, porque está dada por estos fondos. Pero no hay un criterio o una mirada de mayor profundidad de entender que el problema de Chile es un cambio estructural inmenso que tenemos que hacer. Porque es lo mismo comunicacional que tú decías, por ejemplo, yo me estaba imaginando ahora, si ustedes se fijan, el gobierno tiene escándalos por filtraciones toda la semana. Bueno, ¿qué es eso si no son los mismos operadores que tú estabas hablando, que ellos están Claro. entrenados para filtrar y para generarle un problema al Estado, al gobierno, en este caso al Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Porque no ha entendido cómo funciona el Estado y cuál es el problema interno que tiene. Yo estoy contigo en que hay una ausencia de comunicación verdadera, pero también hay una no mirada hacia su adversario que lo tiene adentro de la casa. Y ese tenerlo adentro de la casa es un conflicto en el cual entonces tiene que ser 10 veces más estricto en lo que va a decir, cómo lo va a decir, qué va a decir, hasta dónde va a llegar, etcétera. Y vuelvo a decir, en su timidez por decir, este es el camino, pero no profundizar en él, no hacerlo con audacia, con profundidad, con estructura, con seriedad, permite justamente que se le metan en el camino, por una parte, operadores y por otra parte, oportunistas. Eso es lo que yo veo hoy día, lamentablemente, en la política chilena. Y creo que el PDG, con el mayor respeto posible a todas sus estructuras, pero la verdad de las cosas que son oportunistas. Eso es lo que son. Y no se les ve una estructura profunda de poder entender que el problema de Chile es salir de la mediocridad. Y eso es lo que necesita. Juan Antonio. Sí, que, mira, estoy pensando cómo plantear esta idea. Voy a ir por el tema del descarado de la semana y voy a enlazar con lo que quiero mencionar. Para mí el descarado de la semana ha sido desde luego Lautaro Carmona, porque en su declaración del Partido Comunista ellos vuelven a señalar que el Partido Comunista tiene un carácter leninista, ¿ya? Le habla a sus bases, está reivindicando toda la supuesta gran obra de Lenin, y yo creo que es fundamental recalcarlo, enseñar cuáles fueron los desastres que hizo Lenin, que él comenzó con los campos de concentración, apoyó que gente muriera de hambre en Rusia y en distintos lugares anexos, y también señalaba que aquellas personas que no se alineaban, como por ejemplo los kulaks o los burgueses, digámoslo de alguna manera, eh, tenían que matarlos. Entonces, yo digo, el Partido Comunista de Chile, hoy, en abril del año 2026, está reivindicando eso, ¿ya? Nosotros no estamos al otro lado de la línea de lo que dice Lautaro Carmona. No, no estamos en un continuo. Nuestras ideas, las ideas de derecha, son infinitamente superiores desde el punto de vista moral, porque nosotros no entendemos que hay que andar matando gente que no esté de acuerdo con nuestras ideas, tal como lo está reivindicando Lautaro Carmona. O sea, yo creo que acá necesitamos, desde el punto de vista de un cambio de estructura, que la ciudadanía entienda que hoy día tenemos un partido que está reclamando eso. Y además, por la vía de sus declaraciones oficiales, están invitando al pueblo de Chile a activarse, a protestar desde las distintas formas. Ellos no lo van a decir de forma explícita, pero sí nos están diciendo en forma explícita que ellos están reivindicando a Vladimir Lenin, ¿ya? ¿Con qué lo quiero enlazar? Creo que si el gobierno del presidente Kast está realmente por hacer estas actividades en materia económica, en materia comunicacional, desde el punto de vista de plantearle a la ciudadanía que llegó un gobierno con ideas de derecha, creo que es esencial que en la moneda no tengamos cuadros en el Ministerio del Interior, de cuadros de 2x2 del presidente Allende. Nosotros vimos eso con Johannes y fue una cuestión impactante.
No sé, porque conversábamos, claro, la primera cosa que uno hace es, bájenme esas cosas, porque esos cuadros no están ahí para hacernos mejores personas, están para hacer una reivindicación de la lucha. Si nosotros queremos realmente ser un país integrado, pongamos a todos los presidentes de Chile, pero es inaceptable que uno tenga en la oficina del Ministerio del Interior cuadros gigantes de 2 metros por 2 metros, con la figura de Salvador Allende o con la figura de la moneda atacada. Durante el gobierno, hoy día, durante el gobierno rigiendo José Antonio Kast, yo creo que ahí necesitamos un poco más de avanzar, de decir, esta cuestión no puede ser. Eh, para mí esas señales forman parte de lo que nosotros definimos como batalla cultural, buscar todas las alternativas de comunicar y de ser un país que busque unir a la gente más que recalcar la división. Me parece muy bien tu descarado. Tú, Jorge, ¿cuál es el tuyo? A ver, yo me fui. Lo único que quiero aportarle, porque me parece estupendo el que menciona Juan Antonio, pero quería recordar a la gente que nos escucha que lean a Víctor Farías, un gran filósofo chileno y historiador, que tiene un libro sobre las características nazis de Allende. Saca a la luz su memoria de prueba, que era para esterilizar a borrachos, homosexuales y locos, y incluso su proyecto de ley mientras fue ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Pedro Aguirre Cerda, me Cerda. parece que fue, claro, en que intentó justamente esa esterilización. En época en que ya el nazismo era cuestionado como antidemocrático justamente y contrario a los derechos humanos, justamente por esas prácticas. Después todo eso se escondió y gracias a Dios Víctor Farías lo rescató. Así que tener ese cuadro del señor Allende en la moneda me parece inaceptable, porque no es un problema histórico de que fue presidente, porque nadie duda que fue presidente legítimo en su origen, pero fue ilegítimo en su ejercicio. Y lo que se habla de él en ese libro creo que es muy esclarecedor. Ahora, yo en el descarado de la semana me quise ir a un tema internacional, perdónenme Mm. lo prosaico quizás en esto, pero a mí me preocupó enormemente la aparición de Mojtaba Khamenei, el líder, supuesto líder iraní, que es el hijo del depuesto Khamenei que estaba antes, que murió en el primer ataque israelita. ¿Y por qué quiero colocarlo a él? Porque le acaba de quitar el piso a su canciller. No va a ir a las negociaciones de paz, sino que ha ordenado que la guerra continúa y amenaza con una lluvia de misiles a Israel y a todo el Golfo Pérsico y todos los que ayuden a Estados Unidos. Lamentablemente, Trump ha caído en la reacción de impedir que también vaya su delegación a Pakistán y adicionalmente a eso, también amenaza con toda la infraestructura eléctrica, hidroeléctrica y además petrolera de Irán que la va a borrar del planeta. Ya hay 3 portaaviones en el lugar, americanos, etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero con lo descarado? Que nos hablan de líderes. Yo no puedo creer que a esta altura, cuando ya se ha producido todo lo que se ha producido, se siga en esta escalada de violencia con estos locos de Irán y este poco templado presidente americano, que yo creo que está equivocado en el camino que no es el de la amenaza, ni es el de la destrucción total, ni menos el genocidio de un pueblo, porque a esta altura no cabe la menor duda que Irán está en el suelo, no tiene estructura para nada, y amenazar hoy día incluso a la población civil me parece una locura. Y continuar esta guerra me parece una brutalidad. Y por tanto, mis descarados van para el señor Mojtaba Khamenei, para el señor Trump y también para Xi Jinping, presidente de China, que para colocarle un poquito de mostaza al tema, le ha ordenado a todos los ciudadanos chinos salir del Medio Oriente, de manera de que algo viene y me parece que es muy malo para todos. No cabe la menor duda. Y como nos comprometimos
dejar el programa en 1 hora y no pasarnos en nuestras acaloradas y apasionadas discusiones y análisis, yo voy a cerrar entonces con mi descarado de la semana. Este programa, mi estimado telepensante, se lo contamos el primer día, porque aquí no pasamos gato por liebre, se graba el domingo, lo grabamos el domingo en la noche y lo subimos al canal el lunes, porque es un día más propicio para que pueda llegar a mayor cantidad de gente. Así que usted comparta, póngale like, eso ayuda mucho al algoritmo. Y quiero contarles, si es que no lo sabía, que hoy, o sea, lunes, es el Día del Carabinero. Y por lo tanto quiero darle un tremendo, caluroso saludo a todos los miembros de nuestra institución de carabineros. Y mis descarados de esta semana son justamente los jueces y los fiscales y los agentes activistas del INDH que se han preocupado por perseguir con más de 11.000 querellas por apremios ilegítimos en lugar de violencia innecesaria, aplicando la circular 618 era, Jorge, sí, Sí, 618 600. de Jorge Abbott. Nosotros necesitamos que esto termine, pero también quiero mandarle un mensaje a este gobierno al que nosotros queremos que le vaya muy bien, porque está todo en juego y lo sabemos. Ya se comieron el costo de los indultos. Yo quiero ver a nuestros carabineros fuera de la prisión. Yo quiero ver que se termine con la persecución de los carabineros a través de todas esas querellas. Y por supuesto que ese es el primer paso. El segundo es la identificación de las osamentas que están en el servicio médico legal para la liberación de todos aquellos militares que hoy día están injustamente encarcelados de una manera absolutamente inhumana, propia más que de una sociedad civilizada, de la barbarie que inspira siempre la venganza y las más bajas pasiones. Así es que mi cariño a los carabineros, mi llamado al gobierno a que, si ya asumió el costo, indulte a los carabineros que corresponda y que también se empiece con un trabajo fino de estudio de qué es lo que ha pasado con, no solamente con este 18 de octubre, que espero que la comisión investigadora de diputados pueda llegar hasta las últimas consecuencias, sino que también qué es lo que está operando al interior de ciertas instituciones que terminan neutralizando la capacidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas y de orden de proteger a Chile, a sus ciudadanos, de quienes creen y están seguros de tener derecho a violar los derechos de todos los demás, como el señor Carmona y compañía, tal cual como lo acaba de decir Juan Antonio, y es de esperar que al señor Trump, en definitiva, alguna inspiración le llegue para que se termine con todo esto. Él dijo que no iba a ir a ninguna guerra y ha sido el que más, a más guerra ha metido a Estados Unidos, así es que esto ya no resiste el menor análisis. O sea, de esta manera, claramente, como dice Jorge, es muy preocupante lo que se viene, es de esperar que se pueda desactivar, pero nosotros acá, por mientras en nuestro Chile, también tenemos que desactivar a todas las células terroristas, tenemos que desactivar al crimen organizado y para eso necesitamos a carabineros que tengan la capacidad de ejercer bien sus funciones sin temor a ser perseguidos después por activistas que operan desde el aparato judicial o instituciones como el INDH. Eso quería decir. Bravo, Muy bien. Les mando un muy de acuerdo. abrazo, que tengan muy buena semana y ahí conversamos para el próximo domingo, si nos resulta el fin de semana largo. Yo tengo semana regional, así que si me logro conectar, encantadísima de que sigamos analizando todos los bemoles de esta instalación del gobierno de derecha, que ojalá lo sepa defender. Ya Que pues, estén que muy Mucho estén muy bien. bien. éxito. Chao, chao. Chao.